porque me interrumpáis y me lo hagáis saber. Sí, se ve perfectamente. Lleve. Estupendo, muy bien. Bueno, pues vamos a comenzar. Vamos a hablar el primer tema de este cuatrimestre, correspondiente al bloque de nefrología. Vamos a hablar de la infección del tracto urinario en pediatría. Lo primero que tal vez tendríamos que explicar es qué tiene de particular la infección urinaria en el periodo pediátrico que no tenga en otras etapas de la vida. En primer lugar, deciros que la infección en el tracto urinario es pertinente estudiarla, en primer lugar, por su prevalencia. Es la segunda patología más frecuente en edad pediátrica después de lo que serían los catarros habituales por rinovirus en el periodo pediátrico. Y en segundo lugar, porque una infección del tracto urinario, sobre todo en etapas muy precoces de la vida, pues generalmente se asocia con alteraciones anatómicas, alteraciones funcionales de la vía urinaria que van a tener que ser estudiadas en profundidad. Deciros que desde la década de los 50 el concepto de lo que entendemos por infección urinaria, es decir, la existencia en un cultivo de orina de más de 100.000 unidades formadoras de colonia, 50.000 unidades formadoras de colonia si nos estábamos refiriendo a una obtención de la orina por un medio más estéril, como podría ser, por ejemplo, el medio de sondaje. Pues deciros que en los últimos años, y desde que se ha introducido el estudio del microbioma de diferentes partes del cuerpo humano, pues nos hemos dado cuenta de que tal vez el concepto de infección del tracto urinario o el concepto de bacteriuria sintomática, pues no sean del todo correctos. Y de hecho ya hay algunos autores que nos hablan de disbiosis urinaria, haciendo referencia a que normalmente un líquido que nosotros consideramos estéril, como es la orina en condiciones normales, pues esas condiciones de esterilidad vemos que no son tales cuando acudimos a métodos de estudio como son los estudios genéticos mediante secuenciación de la porción ribosómica de la 16S de las bacterias. Que dicho sea de paso, esta es la porción que menos ha cambiado en todo lo que es la evolución de las diferentes especies. Por tanto, hemos podido ver que en condiciones habituales, en condiciones de normalidad, existen en la orina diferentes filos bacterianos y que precisamente es el equilibrio de esos filos bacterianos lo que nos da una situación de salud. Por tanto, hablar de infección del tracto urinario sería tanto como decir una situación de disbiosis urinaria donde se ha roto ese equilibrio y predominan determinados filos bacterianos que no deberían de estar ahí. Generalmente, pues, filos del tipo de las proteobacterias, que son las que componen la mayoría de las enterobacterias causantes, por otro lado, de la mayoría de las infecciones urinarias. Esto que acabo de comentar es válido tanto para las infecciones del tracto urinario en edad pediátrica como para las infecciones urinarias que podamos ver en cualquier otra edad. Sin embargo, nosotros sí podemos ver que existen algunas diferenciaciones, algunos factores predisponentes que son especialmente importantes en el periodo pediátrico. Los trataremos ahora a continuación. Pero, sobre todo, vamos a quedarnos en un primer paso con la importancia de la frecuencia, es decir, la frecuencia de las infecciones del tracto urinario, patología infantil, como os digo, segunda patología más frecuente después de los catarros banales que podemos encontrar a esta edad. Si nos fijamos en géneros, pues deciros que si consideramos todo el periodo pediátrico y no diferenciamos entre edades, pues deciros que las infecciones del tracto urinario evidentemente son más frecuentes en niñas. Hay muchos factores que pueden explicar el por qué esto es así. Fundamentalmente uno de ellos, pues deciros la longitud de la uretra. Tienen uretras más cortas y por tanto la posibilidad de colonización y de ascenso de estos gérmenes que colonizan estas vías urinarias bajas, pues va a ser más favorable en las niñas.
Pero, sin embargo, cuando nos fijamos en otras etapas, por ejemplo, nos fijamos en los 3 primeros meses de vida, pues nos damos cuenta de que la frecuencia de infecciones urinarias es mucho más frecuente en niños, es decir, predomina sobre todo en niños. Y tal vez la causa está en que las anomalías genitourinarias que se asocian a infección urinaria, como por ejemplo el reflujo vesicoureterales, las válvulas de uretra posterior, patologías que pueden favorecer el que exista un proceso infeccioso en la vía urinaria, pues tal vez sean más frecuentes en estas edades en varones que en niñas. En cuanto a la clasificación por localizaciones, estamos acostumbrados a hablar de infecciones de bajo riesgo, que serían aquellas infecciones que afectan a las vías urinarias bajas, e infecciones urinarias de alto riesgo, aquellas infecciones urinarias que afectan trayectos altos de la vía urinaria, es decir, riñón y uréter fundamentalmente. En cuanto a la clasificación pronóstica, pues decir que podemos agrupar las infecciones del tracto urinario en edad pediátrica en infecciones que tienen alto riesgo de complicaciones y, por tanto, pueden poner en riesgo la función renal en el futuro, en el adulto, y aquellas infecciones urinarias sin complicaciones y, por tanto, sin mayor riesgo de que se puedan poner en riesgo la función renal. ¿Qué es lo que nos va a dar fundamentalmente este valor pronóstico de mayor o menor riesgo? Pues la existencia o no de cicatrices y sobre todo de la extensión y del número de cicatrices renales que se puedan poner. Después veremos que una de las evaluaciones diagnósticas que nosotros vamos a realizar en el paciente pediátrico para decidir si estamos ante una infección urinaria con riesgo de complicaciones o no, precisamente va a ser la realización de pruebas específicas para poner en evidencia la existencia de cicatrices renales. En primer lugar, siempre una ecografía y a continuación un diagnóstico mediante una gammagrafía con DMSA que tiene especial afinidad para poner en evidencia estas zonas cicatrizales a nivel renal. En cuanto a la etiología, pues ya hemos comentado que fundamentalmente las infecciones del tracto urinario se originan cuando existe un desbalance entre los microorganismos que normalmente conforman la microbiota del tracto urinario. Y los gérmenes menos numerosos y que no tendrían que estar ahí son precisamente las proteobacterias. Por tanto, un predominio de proteobacterias, y fundamentalmente enterobacterias, Escherichia coli y fundamentalmente Klebsiella, son los gérmenes, digamos, que vamos a identificar mediante medios de cultivo con más frecuencia en las infecciones del tracto urinario en la infancia. Con menos frecuencia vamos a encontrar gérmenes gram positivos, fijaros, un 90% frente a un 10%, y en estos casos el habitual es el Enterococcus fecalis, en ocasiones Staphylococcus aureus, este es muy infrecuente y solo lo vamos a encontrar cuando estas infecciones urinarias se complican con procesos accesificantes, formación de accesos, sobre todo en este caso sería mayormente producidos por Staphylococcus aureus. En cuanto a la fisiopatología, pues decir que la vía habitual de infección del tracto urinario se debe a una infección, primero, colonización del tracto urinario por gérmenes muchas veces de la piel, muchas veces de origen entérico, a través de colonización proximal por la proximidad del recto, y se produce inicialmente una colonización, posteriormente una infección ascendente a través de uretra, a través de vejiga y a partir de ahí infección en muchas ocasiones de vías urinarias altas, dando lugar a un cuadro de pielonefritis.
Tenemos una segunda vía de infección, la vía hematógena, y nos estamos refiriendo lógicamente a una vía primaria de infección. Es lógico que en el primer caso, cuando existe una infección canalicular ascendente, la infección de estructuras urinarias altas puede dar lugar a una diseminación y posteriormente dar lugar a una diseminación hematógena. Pero en estos casos estaríamos hablando de una infección primariamente de origen urinario. En el caso de que hablemos de una infección primariamente hematógena y a partir de ahí se produce una colonización del riñón y de las vías urinarias. Esta vía es menos frecuente y la solemos ver sobre todo en lactantes de menor edad, en recién nacidos. Por tanto, sería secundaria a un proceso de bacteriemia, de diseminación a través de la vía hematógena y a partir de ahí infección del riñón. En cuanto a las consideraciones que se deben hacer sobre la infección urinaria, en primer lugar, bueno, pues tenemos que tener en cuenta cuántas unidades formadoras de colonia son precisos para hacer el diagnóstico de infección urinaria. Lo veremos ahora en relación a la toma de muestra, es decir, en pediatría no es lo mismo la recogida de orina por medio de una bolsa colectora o por medio de un sondaje o una punción suprapúbica. Esos métodos difieren en cuanto a la probabilidad, los requisitos que nosotros tenemos para decir que existe un porcentaje de más del 95, del 99% de que realmente estemos ante una situación de una infección de orina. Pero no nos basta solo determinar el número y determinar el germen que pueda dar lugar a la formación de estas unidades de colonia en los medios de cultivo. Nos interesa también el poder recolectar datos sobre la existencia de un proceso inflamatorio en la vía aérea, en la vía urinaria, perdón. Y por tanto tendremos que determinar la existencia, primero, de células inflamatorias, la existencia de leucocitos, lo veremos a continuación, y tendremos que determinar la existencia de parámetros de inflamación, como pudiesen ser el incremento de la PCR, de la proteína C reactiva, de la procalcitonina o, en algunos casos, de la interleuquina 1 o 6. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta y debemos hablar también de los mecanismos naturales de defensa que tiene el huésped, en este caso el paciente pediátrico, para hacer frente a la infección. Mecanismos naturales de defensa, como puedan ser determinadas sustancias, generalmente de origen proteico, existentes en la orina normal y que nos van a proteger frente a la colonización bacteriana. Estoy refiriendo a la proteína de Thom-Horsfall, una proteína de la que hablaremos más detenidamente el próximo día, cuando hablemos en la clase de proteinurias. Esta es una proteína de origen tubular y su función fundamentalmente es la de servir de elemento bloqueante de la unión de estas bacterias a los receptores epiteliales. Por tanto, es un mecanismo de defensa útil y efectivo, impidiendo sobre todo la colonización de determinadas bacterias, sobre todo de las vías altas urinarias. En cuanto a mecanismos de defensa no endógenos, sino algunos mecanismos de defensa que también conviene enumerar aquí, pues fundamentalmente hablar de la dieta. Es decir, es importante tener en cuenta factores, en ocasiones transmitidos por la madre a través de la secreción de IgA, la IgA que le pueda transferir al lactante a través de la lactancia materna. Posteriormente, otros tipos de dieta, por ejemplo, la ingestión de fruta, la ingestión de fructosa, puede ser muy útil para también servir de elementos bloqueantes de determinados tipos de fimbrias, enterobacterias, fundamentalmente Escherichia coli, y me estoy refiriendo a las fimbrias tipo 1. Ahora veremos
que las enterobacterias son portadoras de muchos tipos de fimbrias, las más frecuentes las tipo 1, las tipo P, de las que ahora después hablaremos, pero sobre todo, como digo, las tipo 1 tienen interés porque son fimbrias que dependen de la unión a radicales manosa, que es un sacárido, y por tanto, a través de la fructosa se pueden bloquear estos receptores, impidiendo, por tanto, la unión de la bacteria al epitelio. Otros factores predisponentes que también podemos enumerar pues serían, por ejemplo, los factores dependientes de la edad, que ya hemos comentado, del género, dependientes, por ejemplo, de la existencia de algunas malformaciones en la vía urinaria o la existencia de alteraciones funcionales, como una enuresis nocturna o la existencia de un reflujo vésico-ureteral. En cuanto a continuando con la etiopatogenia, pues, y sobre todo con la etiología más frecuente que hemos comentado en la infección urinaria, que es la infección ascendente, conviene aquí tener en cuenta un concepto importante, que es el concepto de recurrencia. En el periodo pediátrico es bastante habitual que nos encontremos con recurrencia de las infecciones urinarias. Debemos entender por recurrencia de una infección urinaria como la existencia de dos cuadros infecciosos que han sido testados, diagnosticados mediante la realización de urocultivos, por tanto, dos urocultivos positivos en un periodo de 6 meses, o la existencia de 3 urocultivos positivos en un periodo de 1 año. La existencia de recurrencia nos pone en la pista de la existencia de alguna alteración de base que nos está favoreciendo la existencia precisamente de estas infecciones urinarias. Muchas veces alteraciones anatómicas, alteraciones funcionales, reflujos vésico-ureterales, duplicaciones ureterales, válvulas de uretra posterior. Todas estas situaciones tendrán que ser investigadas mediante la realización de las oportunas pruebas de imagen para poner en claro cuál es la situación que está favoreciendo esta situación de recurrencia de las infecciones urinarias. Por tanto, la patología malformativa cobra una importancia fundamental en las infecciones del tracto urinario en edad pediátrica. En cuanto a la etiología, pues deciros que aunque el grueso de las infecciones urinarias lo constituyen fundamentalmente las infecciones de tipo bacteriano, hemos hablado de las proteobacterias, en concreto de las enterobacterias. E. coli sería el germen responsable con mucho más frecuente en esta edad. A continuación, pues posiblemente Klebsiella sea el que le sigue en orden de mayor frecuencia. En cuanto a la etiología fúngica, Candida albicans es el más frecuente, y en pacientes hospitalizados tener en cuenta Candida parasilosis. La existencia de una infección urinaria por Candida parasilosis nos pone en la pista de una infección nosocomial. Es decir, Candida parasilosis es muchísimo más frecuente entre pacientes hospitalizados, pacientes inmunodeprimidos. Candida albicans es un agente que puede ser frecuente en zonas contiguas, sobre todo en lactantes, provocando a veces contaminaciones, colonizaciones de la dermatitis del pañal, y por tanto, por proximidad, puede encontrarse en la etiología de las infecciones urinarias. Pero esto en la comunidad. Por tanto, tener esto en claro, decir Candida albicans e infecciones fúngicas a nivel comunitario, poco frecuente, mucho menos frecuente que las infecciones bacterianas, y cuando hablamos de Candida parasilosis, pues tener en cuenta pacientes inmunodeprimidos o pacientes hospitalizados. En cuanto a la etiología vírica, tener en cuenta es fundamentalmente adenovirus, es decir, cuando nosotros tenemos una infección urinaria, aparte de la sintomatología específica que ahora veremos,
fundamentalmente la etiología por Escherichia coli, y dependiendo también del tipo de la cepa de Escherichia coli, podemos encontrar patología con síntomas micionales, pero también con mucha frecuencia hematuria. Bien, adenovirus es otra etiología que nosotros debemos de sospechar siempre cuando estamos ante una infección urinaria con hematuria. Por tanto, debemos de pensar siempre ante un paciente con más o menos síntomas micionales, con una hematuria y en la que tenemos un cultivo, un urocultivo a priori negativo, la etiología por adenovirus debe de surgir en nuestro pensamiento. Bien, hemos hablado antes de colonización, de adhesión bacteriana. Este es un concepto fundamental, y digo que es un concepto fundamental porque en la actualidad todas las estrategias que hagamos de profilaxis de infección urinaria, sobre todo en aquellos casos de infección urinaria recurrente, van a ir ligados a intentar bloquear los elementos que utiliza la bacteria para fijarse al uroepitelio. Y estos elementos no son otros que las fimbrias y los pili que recubren la membrana de estas bacterias. Veremos que existen diferentes tipos de fimbrias. En la tabla que tenéis en pantalla pues, podéis ver los más habituales. Fundamentalmente nos vamos a fijar en los dos primeros, digamos, porque son los que tienen más trascendencia de cara al tratamiento, pero sobre todo, como digo, a la profilaxis. Las fimbrias tipo 1 son tipo de fimbrias que tienen una herencia cromosómica, herencia genética por 9 genes que están localizados en el cromosoma de la enterobacteria y fundamentalmente, como ya he comentado, son fimbrias que se adhieren a un receptor derivado de los hidratos de carbono, fundamentalmente de la manosa. Por tanto, algunas sustancias como la existencia en orina de hidratos de carbono como la fructosa puede bloquear estos receptores manosa y por tanto bloquear la adherencia de las fimbrias tipo 1 al uroepitelio, liberando así de la posibilidad de que se produzcan infecciones en el huésped. El otro tipo de fimbrias, que tiene también importancia, son las fimbrias tipo P. Son fimbrias que ha desarrollado evolutivamente la bacteria para adherirse a algunos receptores que existen en el uroepitelio y en concreto al receptor del grupo sanguíneo A positivo. Este receptor es un glucoesfingolípido, lleva galactosa y lo utiliza la bacteria precisamente para fijarse y a partir de ahí diseminarse y producir la infección. Bien, pues algunas sustancias exógenas que normalmente tomamos en la dieta pueden bloquear este tipo de receptores y por tanto serían factores protectores frente a la infección urinaria. Cuando hablo de factores protectores que están en la dieta, me estoy refiriendo fundamentalmente a todas las sustancias derivadas del cranberry, las proantocianidinas que están contenidos no solo en el cranberry, aunque el cranberry están en una concentración mucho mayor, sino en general en todos los frutos rojos. Es decir, estas sustancias tienen la peculiaridad de bloquear estos receptores y, por tanto, impedir que las bacterias encuentren puntos de anclaje en el uroepitelio donde poder colonizar y donde poder infectar. Por tanto, ya sabemos cómo actúan los factores profilácticos que vamos a utilizar en las infecciones urinarias recurrentes y de los que hablaremos más adelante. En cuanto a los factores predisponentes, algunos ya lo hemos enumerado, fundamentalmente la edad. Ya hemos dicho que la infección urinaria es frecuente durante toda la edad pediátrica,
es la segunda patología infecciosa más frecuente en este periodo. En cuanto al género, hemos dicho que a nivel general, si consideramos todo el periodo pediátrico, las infecciones urinarias son más frecuentes en niñas, fundamentalmente por el trayecto más corto de su uretra, pero si nos centramos en el periodo de lactancia, fundamentalmente los primeros 3 meses de vida, la frecuencia es mucho mayor en niños. En cuanto a los factores determinantes como la herencia, pues hay que tener en cuenta las inmunodeficiencias, fundamentalmente las situaciones que producen una disminución de IgA secretoria. En estos casos puede haber también una mayor facilidad para que se produzcan infecciones del tracto urinario. En cuanto a las anomalías anatómicas y funcionales, por orden de frecuencia, tendríamos que tener en cuenta las anomalías en la implantación del uréter en la vejiga y, por tanto, que darían lugar a cuadros de reflujo vésico-ureteral. Estos cuadros se asocian con mucha frecuencia a cuadros infecciosos en la vía urinaria, lesiones de duplicación de ureterales y en ocasiones válvulas de uretra posterior. En cuanto a las alteraciones funcionales, sobre todo en niños más mayorcitos, sobre todo en las situaciones de enuresis nocturna. La circuncisión puede ser un factor protector frente a las infecciones urinarias. De hecho, hay muchos estudios que han evaluado esta situación y, en general, lo que se encuentra es una discreta mejoría en el riesgo de padecer infecciones del tracto urinario. Por tanto, a nivel general, podríamos decir que la circuncisión tiene cierto papel protector, aunque en nuestro medio esa discreta mejoría del riesgo de infección a priori no parece justificar, digamos, la indicación médica de realizar una circuncisión generalizada. En cuanto al pH urinario, decir que las orinas, donde hay una mayor acidez, tienen menor riesgo de producir infecciones urinarias. Por tanto, todas aquellas sustancias que produzcan una acidificación de la orina, muchos elementos dietéticos, nutricionales, pueden acidificar la orina y, por tanto, pueden producir una situación de disminución del riesgo de las infecciones urinarias. De hecho, durante mucho tiempo, cuando se hablaba de los efectos beneficiosos del cranberry, que esto no es una sustancia ni un efecto beneficioso que nosotros hayamos descubierto en las últimas décadas, es decir, los testimonios que hay escritos en cuanto a los efectos beneficiosos del cranberry, pues datan ya del siglo XIX, del siglo XVIII, donde diversas tribus americanas utilizaban el cranberry como elemento preventivo frente a las infecciones urinarias. El estudio del efecto de esta sustancia en la dieta, pues bueno, se pensó que inicialmente se debía a la mayor excreción de determinados ácidos, como el ácido hipúrico, que puede excretarse en mayores cantidades cuando se consume cranberry en gran cantidad, y en general todos los frutos rojos, como ya he comentado. Bueno, pues en estas situaciones y tras hacer un análisis exhaustivo, pues se vio que el efecto no solo se debe a la acidificación, sino especialmente a la excreción de polifenoles y en concreto a las proantocianidinas, que parecen ser los elementos responsables de este efecto bloqueante de los fimbrias tipo P que ya hemos comentado. Otra situación que puede relacionarse con un mayor riesgo de infecciones urinarias son las situaciones de hipercalciuria. Hipercalciuria, que es una patología hereditaria, tiene una herencia autosómica dominante, por tanto hay un rasgo familiar importante en este rasgo, pues motiva la excreción de grandes concentraciones de calcio por orina. El problema fundamental de la excreción de calcio en grandes concentraciones o en orinas más concentradas se debe fundamentalmente a la posibilidad de que se produzca una precipitación del calcio y la formación de cristales.
Esta situación, que ya no solo favorecería la formación de litiasis, puede dar lugar a una situación de nefrocalcinosis y también a una situación de daño del uroepitelio mediante la formación de estos microcristales. Esta situación de daño del uroepitelio se considera que es el factor predisponente para que se produzca, a partir de la colonización bacteriana, la invasión y, por tanto, la formación de lesiones inflamatorias a nivel de la vía urinaria y, por tanto, sería un factor favorecedor de las infecciones del tracto urinario en edad pediátrica. En cuanto a la dieta, ya hemos comentado los efectos beneficiosos de la lactancia materna, fundamentalmente por la excreción de determinadas sustancias, como pueden ser las inmunoglobulinas existentes en la leche materna, y en cuanto a la dieta, fundamentalmente en la fruta, por la mayor excreción de fructosa, que también puede ser excretada por orina y hacer su efecto digamos, bloqueante de los puntos de unión a nivel de los receptores del uroepitelio. En cuanto al pronóstico, ya hemos hablado que establecíamos el pronóstico en función del mayor número de cicatrices renales que vamos a poner en evidencia, en primer lugar por ecografía, pero podemos hacer un diagnóstico funcional, y este diagnóstico funcional lo vamos a realizar mediante la realización de una gammagrafía con DMSA. Podemos clasificar las cicatrices renales en dos tipos, es decir, aquellas cicatrices renales que se deben o son secundarias a un proceso inflamatorio que ocurre a nivel renal y, por tanto, a partir de este proceso inflamatorio, generalmente debido a una infección, se van a producir lesiones cicatrizales. Estas lesiones van a ser focales, por tanto, cicatrices renales secundarias adquiridas, generalmente, como digo, a una infección del tracto. En muchas ocasiones, cuando nosotros realizamos un estudio gammagráfico con DMSA, sobre todo en los lactantes más pequeños, nos encontramos con lesiones difusas. En este caso, debemos de sospechar la existencia de lesiones primarias congénitas. Muchas veces se asocian a lesiones del tipo de una hidronefrosis importante, muchas veces por estenosis de las uniones pielo-ureterales, que dan lugar a un cuadro que también puede comprometer la función del riñón en estos lactantes. En estos casos, como digo, lesiones en el DMSA difusas. En los casos de infecciones secundarias o adquiridas, las lesiones que vamos a encontrar son focales. En base a los hallazgos que nosotros podemos obtener mediante la realización de esta gammografía con DMSA, podemos identificar 4 estados funcionales, estados que van desde un estado en el que hay una mínima o ninguna alteración funcional. En esta situación podemos encontrar algún área de cicatriz, generalmente no más de 2 cicatrices en el riñón afectado. Conforme van aumentando el número de cicatrices, generalmente va disminuyendo la función del riñón, de forma que podemos distinguir entre un estadiaje tipo 2, un estadiaje 3, donde tenemos un daño generalizado y generalmente afecta a todo el riñón. Todavía existe función, pero esta está gravemente alterada, y tenemos, como digo, el tipo 4, en la que este riñón sería no funcionante. Por lo tanto, nos vamos a encontrar con poca captación a la hora de realizar el estudio gammagráfico con DMSA. En cuanto a las manifestaciones clínicas, vamos a diferenciar entre las manifestaciones clínicas que nosotros vamos a obtener en un recién nacido, un lactante, donde lo que van a predominar son manifestaciones de tipo general. No vamos a tener constatación de la existencia generalmente de síntomas micionales, que sí son más frecuentes en el niño ya en edad escolar. En este primer periodo, niños lactantes, recién nacidos, lo que va a predominar sobre todo son síntomas inespecíficos. En primer lugar,
generalmente con fiebre. Es muy frecuente encontrar situaciones de vómitos, de retraso en la curva pondoestatural y la existencia de vómitos o diarrea es una situación que generalmente, indefectiblemente, nos debe de llevar siempre a la realización de un estudio de orina en estos lactantes. El cuadro inicialmente pueda remitirnos existencia de vómitos, de repetición, diarrea, a un cuadro de origen gastroenterico. Siempre debemos de descartar la existencia de una infección del tracto urinario en un lactante que es vomitador repetido. A la vez, la existencia de fiebre y la posibilidad de que se pueda producir una diseminación hematógena a partir de una infección urinaria de alto riesgo, es decir, afectación de las vías urinarias altas, es posible que se produzcan situaciones de bacteriemia y a partir de ahí la existencia de convulsiones o incluso una situación de meningismo o meningitis clara. Por tanto, en estos casos también tendríamos que diagnosticar y tratar como patología asociada la posibilidad de que se haya podido desarrollar a consecuencia de una bacteriemia un cuadro de meningitis. En cuanto a las manifestaciones clínicas y los hallazgos de laboratorio que nosotros vamos a encontrar en un paciente en edad escolar, en estos casos fundamentalmente en los casos de infecciones que sugieren una pielonefritis, por tanto infección urinaria de alto riesgo, podemos encontrar un dolor abdominal claro con en niños más grandes una puñopercusión clara, dolorosa, fiebre, por supuesto, fiebre alta de más de 38, la existencia de parámetros inflamatorios y es habitual encontrar, si hacemos una analítica, un sistemático de orina, encontrar hematuria y la excreción de cilindros leucocitarios como los que tenéis en pantalla. La existencia de una afectación tubular en estos cuadros puede también dar lugar a la excreción de una orina con una baja osmolaridad. Por lo general, en este tipo de infecciones, infecciones urinarias con pielonefritis, infecciones urinarias, como digo, de alto riesgo, generalmente la osmolaridad en orina no va a superar los 700 miliosmoles. Podemos encontrar también la excreción de una proteinuria que nos va a indicar proteinuria de origen tubular. Nos referimos a la beta-2 microglobulina en orina. La excreción de esta proteína nos sugiere siempre afectación tubular y, por tanto, la existencia bien de una tubulopatía que puede ser de origen inflamatorio y que le vamos a encontrar generalmente siempre asociada en las infecciones urinarias de alto riesgo. Si encontrásemos proteinuria, generalmente esta proteinuria nunca suele ser superior a 1 gramo día. En la diapositiva estoy viendo que hay un error, es decir, generalmente la proteinuria suele rondar 1 gramo día, no suele ser superior a este valor. Y como digo, generalmente es una proteinuria de origen mixto, es decir, una proteinuria de origen glomerular, por tanto hay cierta excreción de albúmina, que en ningún caso va a llegar a la situación de excreción en rango nefrótico, que veremos el próximo día. El resto de la proteinuria se va a producir es una excreción de proteínas de origen tubular, fundamentalmente, como digo, la beta-2 microglobulina. El síndrome micional, como ya he comentado, en estos pacientes puede ser patente y puede ser referido ya por estos pacientes que tienen más edad, como la existencia de disuria, en muchas ocasiones con molestias micionales, la existencia de polaquiuria, son relativamente frecuentes en pacientes en edad escolar. En cuanto al examen físico, pues fundamentalmente nos centramos en la palpación del abdomen, que puede estar doloroso. Hay que decir que en muchas ocasiones estas infecciones urinarias asocian ciertas situaciones de ilio, por tanto puede haber un hipoperistaltismo a nivel abdominal y la palpación de las fosas renales generalmente dolorosa, con una puñopercusión muy evidente. A consecuencia de la taquicardia, o sea, a consecuencia, perdón, de la fiebre podemos encontrar taquicardia, un abdomen, como digo,
que nos va a sugerir que existe una patología próxima al intestino, en este caso en el retroperitoneo por inflamación a nivel renal. El sistemático de orina nos va a indicar una orina turbia, con la existencia de leucocituria y en ocasiones, como he comentado, también con hematuria. En cuanto a la obtención de la orina, pues fundamentalmente podemos realizarla en los niños más pequeños mediante la utilización de bolsas colectoras. Hay que decir que la posibilidad de que este tipo de recolección de orina contamine la orina y por tanto pueda darnos falsos positivos es alta. Habrá que repetir en estos casos varias determinaciones, varias obtenciones de muestras para poder estar seguros de que no estamos ante una situación de un falso positivo. En otros casos podemos recurrir al sondaje. La realización del sondaje disminuye la probabilidad de que se produzca un falso positivo y más aún si realizamos una punción suprapúbica, donde esta es una técnica que se realiza con una técnica estéril y por tanto la posibilidad de contaminación disminuye de forma muy importante. Por tanto, si nosotros nos centramos en el aspecto macroscópico de la orina, lo que llama la atención es la turbidez, nos centramos en el aspecto microscópico, fundamentalmente en la existencia de bacteriuria, la celularidad, el aumento de leucocitos y la posibilidad de que existan cilindros, sobre todo, como digo, cilindros leucocitarios. En cuanto al cultivo, pues fundamentalmente nos vamos a referir a la positividad dependiendo del método que nosotros hemos escogido para la recogida de muestras. A nivel general, por tanto, hablaremos de la existencia en el sistemático de orina de una leucocituria de más de 5 células por campo. Los hematíes suelen estar aumentados, generalmente más de 20 hematíes por campo, y si nos centramos en la analítica de sangre, vamos a encontrar siempre una leucocitosis, sobre todo en las infecciones de vías urinarias altas, en las infecciones de alto riesgo. De 20 a 40.000 leucocitos es lo habitual y, como digo, generalmente acompañado de un incremento de los reactantes de fase aguda, PCR, procalcitonina y, si se determinase, también la interleuquina 6. Aquí tenemos una tabla donde nos muestra la probabilidad de infección dependiendo de cuál ha sido el método escogido para recoger la muestra. Encontramos una alta probabilidad de infección cuando la toma de muestras se ha realizado por punción suprapúbica. Fijaros cómo conforme vamos utilizando otro tipo de método de recogida, por ejemplo, la bolsa colectora, para estar seguros de que tenemos una infección urinaria, vamos a tener que recoger de 2 a 3 muestras en las que vamos a tener que poder identificar más de 100.000 unidades formadoras de colonia. En este caso, la probabilidad de infección aumenta considerablemente. En cuanto a la realización de la tira de orina para diagnóstico o screening de la infección de orina, este es un método que se utiliza mucho, sobre todo a nivel de atención primaria, pues deciros que la esterasa leucocitaria tiene una sensibilidad y una especificidad relativamente alta, pero que esta sensibilidad y esta especificidad van a aumentar considerablemente cuando, además de considerar la esterasa leucocitaria, consideramos otros parámetros que también se pueden evaluar en la tira de orina, la tira reactiva, como pueden ser los nitritos, y mucho más aún si los confirmamos con un examen en fresco, examen microscópico y la confirmación de leucocituria o bacteriuria. Es decir, que conforme vamos combinando pruebas diagnósticas, lógicamente la sensibilidad se va a ir incrementando considerablemente. En cuanto a las pruebas de imagen, aquí tenemos el orden de realización. En primer lugar, estaría indicado la realización de una ecografía renal. Seguiríamos, si nosotros queremos demostrar la existencia de un reflujo vésico-ureteral, sobre todo en aquellos casos en los que exista una infección urinaria recurrente, pues sería de utilidad la realización de una histografía
precisamente para poner en evidencia esta existencia de reflujo. La gammagrafía renal, el renograma isotópico, tiene utilidad fundamentalmente para determinar el estado funcional del riñón. Podemos obtener una funcionalidad del riñón de cada uno de los riñones, pero a la vez podemos diagnosticar la existencia de cicatrices renales. Este es un algoritmo diagnóstico de cuál sería el procedimiento general diagnóstico en una infección urinaria. En primer lugar, como digo, siempre realizar una ecografía. En los niños más pequeños, menores de 2 años, tendríamos que ver... Disculpar un momentito. Sí, tendríamos que ver, en primer lugar, la realización de un DMSA precoz, es decir, de una gammagrafía, precisamente para poner en evidencia la existencia o no de cicatrices. Es decir, en estos niños donde tenemos infecciones urinarias de alto riesgo sería precisamente, y sobre todo infecciones urinarias recurrentes, sería precisamente la prueba con DMSA la que nos va a dar un valor, una prueba pronóstica para saber el grado de afectación funcional que va a tener estos riñones en este paciente. En los pacientes de más de 2 años, pues fundamentalmente y generalmente tras la realización de una ecografía, si esta es normal, no va a estar indicado la realización de nuevas pruebas diagnósticas. Se entiende que si ha existido un reflujo, las infecciones urinarias van a ser recurrentes y vamos a encontrarnos con varios procesos infecciosos, pero que generalmente van a dar la cara por debajo de los 2 años de edad. En cuanto a las pruebas con radiofármacos, fundamentalmente os quiero destacar 3. Es decir, hemos hablado del DMSA, resalto su importancia como prueba diagnóstica en el renograma para poner en evidencia la existencia de cicatrices y el estado funcional del riñón afectado, pero además quiero hablaros del DTPA. El DTPA es un agente para la utilización en gammografía muy interesante porque es un agente que se elimina fundamentalmente por filtración glomerular. Y por tanto es una sustancia que nos va a ayudar a ver cuál es la función renal diferencial de ambos riñones. Es decir, que ante una situación, por ejemplo, una patología obstructiva, como pudiese ser una estenosis de la unión pielo-ureteral, en la que no existan a priori cuadros infecciosos en los que debamos sospechar la existencia de cicatrices, el radiofármaco ideal sería la realización de una gammografía mediante el DTPA. Un agente también de utilidad, pero que vamos a utilizar fundamentalmente cuando nos encontramos en pacientes con hidronefrosis graves o en situaciones que conocemos de insuficiencia renal. En estos casos utilizaremos una gammografía con el mercaptoacetilglicina, es decir, el MAG3, que como también se le conoce, que tendría las mismas indicaciones que el DTPA, pero fundamentalmente indicado en aquellos pacientes que tienen una situación conocida de insuficiencia renal. Otras pruebas menos utilizadas, que simplemente vamos a nombrarla, es la radiocistografía. El efecto que nosotros vamos a ver es fundamentalmente similar al de la CUMS, es decir, una cistografía donde vamos a utilizar un sondaje vesical para introducir el radiofármaco y mediante una cámara poder poner en evidencia la existencia de reflujo. Fundamentalmente su indicación deriva de la cantidad de radiación que se absorbe, mucho menor que cuando nosotros realizamos una cistourografía misional seriada. Bien, en cuanto al tratamiento, fundamentalmente centrarnos en las medidas sintomáticas, es decir, control de la fiebre, control hidroelectrolítico y la antibioterapia. En la antibioterapia,
fundamentalmente vamos a resaltar tratamiento dirigido al germen habitual, al germen más frecuente de las infecciones urinarias, que va a ser el Escherichia coli. Por tanto, como tratamiento empírico, en tanto conocemos el resultado de urocultivo y antibiograma, vamos a utilizar la amoxicilina más clavulánico. En caso de hospitalización, generalmente vamos a utilizar la ampicilina asociada a gentamicina. Esto sobre todo en lactantes de menos de 3 meses o lactantes que sabemos que tienen una patología urológica asociada. En los niños mayores, en los niños que van a precisar hospitalización, pues generalmente vamos a recurrir a la cefotaxima. En estos casos habrá que tener en cuenta también que existe un porcentaje no despreciable de Escherichia coli con resistencia a cefalosporinas. En cuanto a la duración del tratamiento antibiótico, comentaros que la duración habitual de una infección urinaria de alto riesgo, es decir, pielonefritis, va a ser aproximadamente una semana, de 7 a 10 días. Generalmente se prefiere en los primeros días dar este antibiótico por vía intravenoso y una vez que hemos constatado la existencia de al menos 24 horas de apiresia, en estos casos pasamos a administrar, a completar la pauta de antibiótico por vía oral. En los casos donde no sospechamos una infección de alto riesgo, es decir, en los casos de infecciones urinarias de vías bajas, vamos a indicar tratamiento antibiótico de menor duración y generalmente un periodo de 3 a 5 días se considera que va a ser suficiente.